Hola cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora de café profesional, y en el vídeo de hoy os vamos a hablar sobre las características de un café expreso. Como hemos ido comentando en varios vídeos, existen infinidad de factores que influyen en el sabor de una taza de café, y nosotros siempre los separamos en tres posibles etapas: la relacionada con el campo, la que tiene que ver con el tueste y por último la que depende de cómo tú prepares la bebida. Esta tercera etapa está en tus manos y por eso queremos explicarte qué debes saber para mejorar el sabor de tu taza de café. Así que de los atributos de un expreso y de sus diferentes fases durante la extracción va el vídeo de hoy. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos al movimiento Incapto. Pues bien cafeteros, os voy a explicar el motivo principal de este vídeo. Cuando voy a preparar un café largo al estilo tradicional, es decir, utilizando un vaso o taza grande y pararlo cuando está prácticamente lleno, realmente yo solo pienso en las notas amargas que va a tener ese café. Y por eso hoy mi objetivo es que hagáis un experimento en casa y probéis las tres fases de un expreso. Primero, un poquito de historia. El expreso fue un concepto que se utilizó por primera vez en Italia en 1900 y traducido literalmente significa rápido. Fue la primera vez que se aplicaba presión al café para extraer la bebida en menos de un minuto. Realmente desde entonces las máquinas han evolucionado muchísimo y en la actualidad no tienen nada que ver con la primera máquina que se inventó, aunque el concepto o el objetivo sigue siendo el mismo: preparar un café rápido para consumirlo al momento. Ahora cafeteros, os voy a comentar de forma muy básica la fórmula del expreso. Se trata de nociones básicas para empezar a entender qué estamos tomando. A partir de ahí, dependiendo del café que tengamos, podemos ir modificando los parámetros, pero al menos partimos de una base. Para preparar un expreso necesitamos entre 7 y 9 gramos de café molido, para obtener entre 25 y 30 mililitros de bebida extraídos entre 25 y 30 segundos, utilizando agua a una temperatura aproximada de unos 90 grados y aplicando la presión necesaria, que dependerá del tipo de bomba de nuestra máquina. Por ejemplo, una bomba rotativa de una máquina profesional necesitamos una presión aproximada de 9 bares, y si tenemos una máquina con una bomba vibratoria necesitamos una presión aproximada de 19 bares. Con la máquina superautomática de Incapto podemos regular la cantidad de agua, la cantidad de café y el grado de molienda para cada taza. Pues bien, vamos a dividir los 30 mililitros de un café expreso en tres fases para poder diferenciar los sabores que predominan en cada una de las tazas. Para hacer la prueba pongo la cafetera en modo configuración, apretando el botón de expreso, levantando y volviendo a apretar para decidir cuándo quiero pararlo. La primera fase son los primeros 10 segundos, incluyendo la preinfusión, es decir, contando desde que apretamos al botón. La segunda fase va de los 10 segundos a los 20 segundos y la tercera de los 20 hasta lo largo que lo quieras. Ahora que tenemos las tres tazas, vamos a probar cada una de ellas. La primera es la taza más intensa, la más concentrada y más ácida. La segunda taza es la taza más dulce, porque se han empezado a caramelizar los azúcares propios del café durante la extracción. Y la tercera taza es la taza más amarga y con mayor concentración de cafeína. Podríamos decir que un ristretto es la unión de las dos primeras tazas y que un expreso es la unión de las dos primeras más unos mililitros de la tercera. Pero si hacemos un café largo de unos 60 mililitros, el único sabor que va a predominar en nuestra bebida va a ser los amargos, los sabores que haya en la tercera taza. Ahora ya tienes un poco más de información para entender el tipo de café que te estás tomando y su sabor. ¿Y tú, cómo te preparas el café? Si has hecho el experimento, ¿has notado la diferencia? ¿Qué taza te ha resultado más peculiar? Déjanos tu opinión en los comentarios, estaré encantada de responder. Y ya sabes, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo.